Un acuerdo entre la Gobernación de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander, que promete el mejoramiento de varias vías dentro de una zona natural protegida, ha despertado la alerta de distintas autoridades. Comunidades locales advierten que podría tratarse del mayor caso de volteo de tierras en el país y el Ministerio de Ambiente se prepara para denunciar formalmente este acuerdo. Informe especial. El Parque Nacional Natural Yariguíes, de 59.000 hectáreas, es un refugio de naturaleza casi intacta, un valioso remanente de bosque que se extiende en el corazón del departamento de Santander, guardando en sus entrañas un ecosistema único y fascinante. El Parque Nacional Natural Yariguíes abastece de agua a gran parte del departamento de Santander. Tiene un rol fundamental como regulador climático y cientos de especies de animales y plantas que se encuentran acá no existen en ningún otro lugar del mundo. En 2005, debido a la expansión de la agricultura y la tala descontrolada de árboles, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, creó una zona de protección alrededor del parque con el fin de amortiguarlo frente a las amenazas. Esa área de más de 400.000 hectáreas se llama Distrito Regional de Manejo Integrado Yariguíes, o DRMI Yariguíes. Allí viven cientos de campesinos desde antes de que se declarara como área protegida. Y actualmente, por vivir allí, deben cumplir con estándares para reducir su huella humana en el ecosistema. Pero hoy las comunidades y líderes ambientales de la zona denuncian un acuerdo entre la Gobernación y la CAS para la sustracción de una parte de ese territorio protegido. Aunque el acuerdo promete un mejoramiento vial, advierten que podría tratarse del mayor caso de volteo de tierras en el país. Es decir, un cambio en el uso del suelo que daría paso a todo tipo de actividades beneficiando intereses particulares. Una de las lideresas que lo afirma es Alice Mancilla. Sabemos la importancia que tiene Yariguíes como estrella hídrica y es el sitio donde hay más aves en Santander y por qué no decir de Colombia. No sabemos por qué lo van a tocar con ese realinderamiento que es correr la cerca para unos fines de unas carreteras que uno sabe que tienen unos fines comerciales. Mauricio Mesa, uno de los líderes ambientales más antiguos de la región, asegura que esa decisión afecta gravemente el área protegida. Lo que pretende el señor gobernador es que esta carretera se haga sin estudio de impacto ambiental. Le queda muy mal al señor gobernador, pero muy mal al señor gobernador, como presidente del Consejo Directivo de la CAS y como presidente del Consejo Directivo de la CDMV, las máximas autoridades ambientales que tiene el departamento de Santander, que él diga que no hay que va a promover una sustracción para que no se haga una licencia ambiental de esta carretera. Dice que sería darle vía libre a la minería. Sí, entonces el gobernador pretende que se sustraiga el territorio del Distrito Regional. Lo mismo van a hacer esas mineras, lo mismo van a hacer esas mineras de carbón que están todas metidas ahí con solicitudes de concesiones mineras. Noticias Caracol pudo evidenciar a través del geovisor de la Agencia Nacional Minera que hay en total 77 polígonos con solicitudes mineras que se sobreponen con el DRMI Yariguíes. De esos, 13 polígonos con solicitudes que suman más de 14.000 hectáreas coinciden en alguna parte con las vías que se sustraen. El dilema comenzó así. El 17 de octubre de 2024, la Gobernación de Santander envió una solicitud a la CAS para que se eximiera los proyectos de mejoramiento vial en varias zonas naturales protegidas de Santander, como el DRMI Yariguíes, de la obligación de obtener una licencia ambiental. Al conocer esta solicitud, no tardó en pronunciarse a través de un oficio la máxima autoridad ambiental del país, el Ministerio de Ambiente. La licencia ambiental es el principal instrumento de administración que tienen las corporaciones autónomas regionales para aquellos proyectos que generen un impacto sobre el ecosistema. La exclusión de cualquier situación o de cualquier proyecto, obra o actividad que requiera licencia ambiental, la potestad la tiene solamente el Ministerio de Ambiente a través del decreto 1076 o básicamente por una iniciativa que surja pues básicamente de una ley de la República. Es decir, según el Ministerio de Ambiente, la CAS no puede eximir de licencias ambientales ese tipo de proyectos en zonas protegidas. Le preguntamos el porqué de esa solicitud al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que respondió. Cuando se establece esa reserva, ya existían unas carreteras, especialmente secundarias y terciarias de nuestros campesinos. Eso nos está generando un problema muy crítico, es que
Para poderle hacer mantenimiento, hacer una placahuella, habría que pedir licencia ambiental. Y la licencia ambiental resulta valiendo más que la misma placahuella. Por eso afirma que hay una crisis de inversión en el departamento. Y según la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, varios municipios se ven afectados por el estado de las vías. En este mapa podemos evidenciar, esta podría ser el DRMI de restricción. Encontramos 20 municipios que están afectados por esta restricción, dentro de ellos un municipio que ha sufrido altamente por las vías en el departamento, que es Santa Elena de Lopón. A pesar del concepto del Ministerio de Ambiente, el 23 de diciembre de 2024, el Consejo Directivo de la CAS, cuyo presidente es el mismo gobernador de Santander, publicó el acuerdo para sustraer de la zona protegida los 621 kilómetros de vías primarias y secundarias en el DRMI Yariguíes junto a sus zonas adyacentes, es decir, junto a los corredores al lado y lado de cada extremo de la vía. Según la ley, para estas vías deben mantenerse zonas adyacentes de 60 metros en las carreteras principales y de 45 metros en las secundarias. Sin embargo, la CAS decidió que las áreas limítrofes de las vías se determinarán durante las obras de mejora y mantenimiento por las características topográficas del terreno. Esto significa que al ya no ser parte del área protegida, estas vías y sus zonas adyacentes ya no necesitarían licencia ambiental para ninguna actividad. Hablamos con Aymar Yesid Báez, quien era en ese entonces el director de la CAS. ¿Por qué, a pesar de estas observaciones del Ministerio de Ambiente, se procede el 23 de diciembre en sesión extraordinaria a la realinderación del DRMI Yariguíes? El objetivo es facilitar las inversiones que se realicen en estos corredores viales. Estos territorios pues corresponden al sur del departamento de Santander, donde las condiciones no son las mejores para estas comunidades, con unas dificultades inmensas para sacar sus productos al mercado y entregarlos a grandes centros poblados. Entonces, con ello lo que buscamos es que se restablezcan estas vías de comunicación y realmente pues los municipios que hacen parte de la jurisdicción y están dentro de estas terrenías de los Yariguíes tengan una mayor facilidad de producción, de comunicación, y con ello busquemos que la gente realmente se quede en los sectores rurales. Según él, la CAS le ahorró a la gobernación una licencia ambiental millonaria para el mejoramiento de las vías primarias y secundarias que atraviesan el DRMI. Pero el Ministerio de Ambiente afirma que quedaron en el aire varios requisitos que se deben tramitar cuando se va a hacer un proyecto de tal magnitud en un área protegida ambiental. En este caso, las observaciones que presentamos como ministerio es el hecho de que no se hubiera realizado un estudio para evitar o para demostrar que no se presente un deterioro grave sobre el ecosistema. Otro de los requisitos con los que tampoco ha cumplido la CAS es la elaboración de un plan de manejo ambiental para el DRMI Yariguíes, un documento en el que deben quedar claras las acciones permitidas y no permitidas en la zona y las estrategias para mitigar los impactos ambientales de las actividades. Es un área que lleva ya bastante tiempo desde la declaratoria hasta la homologación. La homologación lleva ya un poco más de 13 años. La norma y nuestra norma general, el decreto 1076, establece que todas las áreas protegidas deben contar con un plan de manejo y le da a las autoridades ambientales un año para la expedición de ese plan de manejo. Ya han pasado más de 13 años desde la homologación del área a DRMI y efectivamente la corporación no ha hecho la tarea que corresponde en el tema del establecimiento del plan de manejo ambiental. Líderes ambientales de la zona insisten en la necesidad de un estudio de impacto ambiental por la magnitud del proyecto. El propósito del gobernador puede ser loable. Hay un interés vial para mejorar las condiciones de conectividad de esos municipios. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que pretende hacer una carretera por esas zonas que a él le interesa conectar sin estudio de impacto ambiental. Eso lo obliga la legislación en Colombia. Campesinos consultados celebran la apertura de vías para sacar sus productos, pero afirman que no ven necesario sustraerlas de la zona protegida. Las vías que tenemos, las intermunicipales, necesitan mejoramiento, necesitan mantenimiento, pavimentación, ojalá fuera. Pero yo creo que para eso no hay que modificar el plan, porque esas vías están ahí desde antes. Cuestionan que para mejorar esos caminos no exista el costo ambiental que ellos deben pagar a la CAS cuando pretenden cualquier actividad que afecte al medio ambiente. No hay nada que dejar. No solamente para nosotros las medidas y para los demás no. No podemos cortar un árbol porque entonces
si no pedimos el permiso y nos encuentran cortando el árbol o sacando la madera, entonces nos detienen, nos llevan presos, se llevan o incautan la madera, así sea para una casa, para hacer una ventana, para hacer una puerta, para hacer una silla. O sea, el problema no es la tumba del árbol, el problema es que uno lo haga sin permiso. El acuerdo enfrenta varios problemas: acciones de tutela con el argumento de que no hubo participación ciudadana, demandas en estrados judiciales y solicitud de explicaciones de la Procuraduría por autorizar la realinderación en la serranía de los Yariguíes. Incluso el Ministerio de Ambiente busca interponer una demanda de nulidad frente al acuerdo de la CAS. Nuestra oficina jurídica está en proceso del análisis de toda la documentación para efectos de interponer las acciones legales a que haya lugar. Hoy líderes y campesinos coinciden en la necesidad del mejoramiento vial, pero haciéndolo de manera legalmente correcta para minimizar los impactos ambientales en la zona. Precisamente le pusimos la lupa a algunos de los contratos adjudicados para el mejoramiento vial en la zona natural en el corazón del departamento de Santander. Polémicos contratistas están detrás de esas obras. Noticias Caracol investiga. La decisión de quitarle un trozo de territorio natural protegido en el corazón de Santander para permitir el mejoramiento vial sin necesidad de tramitar licencias ambientales, que hace parte de un acuerdo entre la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y la Gobernación, firmado en diciembre de 2024, terminó beneficiando a un consorcio en el que figuran varios protagonistas de sonados escándalos judiciales. Al consorcio GM Santander se le adjudicó en diciembre del 2022, bajo el gobierno de Mauricio Aguilar, el contrato para el mejoramiento de la vía Zapatoca-Galán-Barichara por un valor de casi 144.000 millones de pesos. Se trata de uno de los corredores que atraviesa el DRMI Yariguíes. El consorcio está conformado por 3 empresas: Tecnología e Ingeniería Integral SAS, Jarinza Navasfalta Infraestructura SAS y Constructora Manor SAS. La primera empresa, Tecnología e Ingeniería Integral SAS, ha operado bajo 3 razones sociales distintas: Construsabana Morroa SAS Somac, Global Designs and Buildings y finalmente Tecnología e Ingeniería Integral SAS. Cuenta con una participación del 85% del contrato. Según registros mercantiles, uno de sus principales socios y accionistas ha sido la empresa Odeca SAS. Esta empresa operaba anteriormente bajo la razón social Suárez y Silva Limitada. De acuerdo con esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2023, donde fue condenado el exsenador Iván Moreno Rojas por el escándalo del carrusel de la contratación, el empresario Juan Carlos Aldana era el dueño de la empresa de construcción Suárez y Silva Limitada, también salpicada en el escándalo del carrusel de Bogotá. De hecho, Aldana fue procesado en su momento y aceptó cargos por el delito de interés debido en la celebración de contratos. Además, se le ordenó devolver 5.800 millones de pesos como reparación a las víctimas y cumplir una pena de 6 años y 8 meses de prisión. Aldana es además primo de Emilio Tapia, quien también fue procesado por el cartel de la contratación en Bogotá y por un escándalo ampliamente conocido, el de Centros Poblados. La segunda empresa del consorcio GM Santander es Jarinza Navasfalta Infraestructura SAS. Está compuesta por 3 empresas accionistas. A una de ellas, Jarinza Navasfalt Construcciones, Emilio Tapia cedió a través de ICM Ingenieros, empresa en liquidación judicial por el escándalo de Centros Poblados, el 25% de su participación en el contrato del consorcio San Sebastián 064, encargado de otro proyecto vial en el país: el mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paleterá, que conecta los departamentos del Cauca y Huila. Le preguntamos al gobernador de Santander si tenía conocimiento de esta telaraña empresarial que vincula a Emilio Tapia y a su primo Juan Carlos Aldana en la contratación del departamento. Son contratos que nosotros recibimos de la administración anterior. Unos son de febrero del 2023, otros creo que son de marzo del 2023. Mire, uno como gobernante pues a veces tiene que recibir contratos con problemas, pero la responsabilidad es sacarlos adelante porque las obras no pueden esperar más. Galán Zapatoca Barichara es una obra estratégica para esos municipios y para el departamento, y lo que nos compete es una supervisión detallada, como lo hemos venido haciendo, para que el contrato pueda avanzar. La tercera empresa del consorcio, Constructora Manor SAS, tiene como representante legal a David Ricardo Castillo Baute, según registros mercantiles. El 25 de agosto de 2025, El Espectador publicó una investigación titulada Escándalo UNGRD. Olmedo López entregó otro contrato a cuestionados empresarios, en la que se menciona a Castillo Baute.
Olmedo López firmó con el consorcio Manejo de Inundaciones Pibijay un contrato por más de 24.000 millones para atender una emergencia por inundaciones en Pibijay, Magdalena. El consorcio estaba compuesto por 3 empresas y los principales accionistas de una de esas empresas, Grandes Vías, son David Ricardo Castillo Baute y su hermano Miguel Castillo Baute. Según El Espectador, los hermanos Baute, accionistas de Grandes Vías, son contratistas reconocidos de Valledupar vinculados a una red empresarial que, según un informe de la Auditoría General, ha monopolizado contratos públicos desde el 2016. El diario también afirmó que los empresarios son investigados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en obras del acueducto La Mesa-Napoima, aunque estos se declararon inocentes. Nosotros estamos con supervisión, presionando a la interventoría, revisando todos esos problemas para que la obra avance, porque como gobernación tenemos que garantizar que se cumpla lo pactado, que se cumpla lo contratado, aunque nosotros no lo contratamos y recibimos esa responsabilidad, y es una responsabilidad con los santandereanos. El gobernador Díaz afirma que su intención es avanzar en las obras del departamento por el bienestar de los santandereanos, pero las denuncias persisten sobre ese acuerdo que podría afectar el Distrito Regional de Manejo Integrado Yariguíes, que abastece de agua a gran parte de Santander y que es considerado un punto fundamental de aves en la región. Una zona protegida que terminó por interesar a algunos contratistas con un pasado cuestionado.